Hemos concluido con el grupo número 4, que es el grupo del carbono. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Entonces vamos a ver ahora aspectos importantes sobre la metalurgia. En la primera parte vamos a ver algunas definiciones y algunos procedimientos y procesos que se utilizan. Los no metales en la naturaleza. Yo así un poco rápido lo voy a pasar, como ya ustedes van a tener la clase grabada, entonces ya lo ven con más detalle ya. Mineral es una sustancia natural con una composición química característica que varía solo dentro de ciertos límites. Una mina es un depósito donde están los minerales, ¿no? Cuya concentración es adecuada para extraer un metal determinado. Se da el denominativo de ganga a los materiales relativamente grandes que acompañan al mineral, o sea que son diferentes al mineral, a la impureza, pero materiales grandes, eso, ese es el denominativo de ganga. Un proceso metalúrgico incluye las siguientes definiciones o procesos. Metalurgia, por ejemplo, se llama metalurgia. Vamos a admitir a alguien que quiere entrar. Metalurgia es la ciencia de la separación de los metales a partir de su mena. Mena es el mineral, o sea, es el metal más otras, más la presencia de otras sustancias. ¿Sí? A eso se refiere mena. Está bien escrito. Aleación es una disolución sólida compuesta de dos o más metales. Metal es el elemento conductor del calor, de la electricidad. Miren ustedes acá algo importante, pierde electrones, por lo tanto los metales son reductores, son electropositivos, ¿cierto? Son características que tiene todo metal. Para separar un metal de los demás componentes, hay una serie de etapas que hay que seguir. Aquí tenemos, por ejemplo, 3 etapas. El beneficio del mineral, la producción del metal y la purificación. El beneficio es la primera etapa, que trata de lo siguiente. El beneficio es el tratamiento preliminar de la mena, o sea, está el mineral más otros componentes, ¿no? Entonces hay que separar esos otros componentes, por eso se dice el tratamiento preliminar de la mena. El mineral es desecado, dice. El mineral que se va a trabajar es separado de una parte de los minerales de desecho, por lo general arena y minerales silícicos, que reciben el nombre de ganga. Habíamos definido ya hace rato, ¿no es cierto? Ganga son las impurezas grandes, hay que separarlas. ¿Y cuáles son esos métodos de separación? Aquí tenemos, ¿no? Flotación, pirometalurgia, reducción electrolítica, y esto lo vamos a ver a continuación. Los métodos de separación. Estamos en la etapa 1. Ahí está, el beneficio del mineral. ¿Qué es el beneficio? Por ejemplo, una forma de beneficiarse, dice, ¿cierto?, al mineral, o de separarlo. Es un proceso en el cual el mineral se muele, dice. Molinos especiales, finamente hay que molerlo, y se vierte en agua que contiene aceite y detergente. La mezcla líquida se calienta o se sopla para formar espuma. Este aceite moja selectivamente las partículas del mineral y los arrastra hacia arriba. Esto se aplica, fíjense, no es a todos los casos. Se aplica a sulfuros, carbonatos y silicatos que no se humedecen con el agua o las repelen. Y aquí tenemos un esquema. La flotación es una tecnología muy importante que se utiliza aquí en estos procesos de minerales y también en otros procesos. Y hay que tomar en cuenta, no solamente acá. Cuando lleven otras materias, ustedes van a ver el tema de la flotación, que es para separar sólidos del agua.
sólidos. En este caso estamos hablando de metalurgia, entonces, y se utiliza esta tecnología, flotación. Miren cómo acá tenemos la entrada de aire, entonces, en este equipo, recipiente grande, la entrada de aire, y aquí tenemos se agrega una serie de sustancias, ¿no es cierto? Aceite, el detergente, y aquí están los minerales. Y las impurezas se van al fondo. Entonces, de aquí es lo que hay que ir separando los minerales. Flotación por aire disuelto algunas veces. Aquí simplemente dice flotación, pero es una tecnología muy importante de separación de sólidos, ¿ya?, de una muestra. Entonces, un primer caso, un primer método de beneficiar al mineral es la flotación. Y trata de esto, ¿cierto? Al agua se agrega donde están los minerales, ¿no? Se agrega algún detergente o aceite y se insufla aire por los costados. Entonces el aire arrastra, ¿no?, al mineral y las impurezas quedan en el fondo. De eso se trata. De separación magnética. Y el nombre me dice, ¿no es cierto?, que voy a utilizar imanes. Un ratito, ahora sí. Vamos a cerrar esto. Al hierro y al cobalto, que son fuertemente atraídos por los imanes, se los llama ferromagnético. En ese procedimiento se hace uso de las propiedades magnéticas de ciertos minerales, en particular la magnetita. Se puede separar de la ganga usando un electroimán. Entonces, la separación magnética es usando electroimanes, ¿cierto?, que atrae a los metales. Y aquí tenemos un ejemplo. Usando electroimanes. Las amalgamas. El mercurio forma amalgamas con muchos metales. El oro y la plata contenidos en una mena, o sea, hay un conjunto de metales. Si ahí hay oro y hay plata, entonces solamente el oro y la plata se disuelven para formar una amalgama con el mercurio. Entonces ahí tenemos ya una mezcla. Si tenemos solamente oro, entonces oro más mercurio se van a formar una solución de sólidos, ¿cierto? Si tuviéramos plata y mercurio, entonces también la plata y el mercurio forman una solución y las demás impurezas quedan fuera, a eso se refiere. Entonces tengo yo la amalgama de plata y mercurio por un lado, o tal vez oro y mercurio. Entonces, ¿qué hago luego para separar? Tengo que hacer destilación. A esta temperatura el mercurio entra en ebullición y queda en el fondo del recipiente, queda ya sea el oro o la plata, ¿no? Y este mercurio que está en forma de vapor, porque hierve, ¿cómo lo puedo recuperar o no? A ver qué me dicen. Se puede recuperar, pues se haga un esquema, cosa que este vapor lo pueda yo condensar. Entonces recupero el mercurio para seguir utilizando. De todas maneras hay que saber, hay que recordar de que es un método ya que está prohibido por el impacto al medio ambiente utilizar mercurio para estos procesos de recuperar oro y plata. Está prohibido ya, pero hay mucha gente que sí lo sigue utilizando, ¿no? Hay otros procedimientos, otras técnicas que no son agresivas al medio ambiente. Debido a que los metales en su forma combinada tienen siempre el número de oxidación positivo, la producción de un metal libre es siempre una reducción. Esto es muy importante. Yo desde el inicio de la materia vengo repasando esto. ¿Es cierto? De que los metales son electropositivos, son siempre reductores. Son siempre reductores. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué más tenemos por aquí? Voy a pasar un poco rápido. Vamos a hablar de la pirometalurgia. Piro, la sigla piro, ¿qué me dice? Fuego, ¿no es cierto? Calentamiento. Entonces, metalurgia mediante estos procedimientos. A eso se refiere. Pirometalurgia. La calcinación consiste en calentar fuertemente un mineral hasta su descomposición. Vean ustedes, por ejemplo, entre 300 a 1000 grados Celsius. A esa temperatura se transforma en óxido y se eliminan productos volátiles. Por ejemplo, la caliza.
la roca caliza o el carbonato de calcio. Calentando en estas condiciones de temperatura, se forma el dióxido de carbono que se va a la atmósfera y el óxido de calcio, ¿cierto? Una reacción de descomposición, entonces, mediante temperatura. Seguimos en pirometalurgia, tostación. Tostación es calentamiento. Entonces es un tratamiento que conduce a la oxidación o reducción según la actividad del metal y puede ir acompañado de calcinación. Se aplica principalmente a sulfuro, entonces hay que recordar que principalmente la pirometalurgia, o sea, la tostación que está dentro de la pirometalurgia. Tostación aplicable a sulfuro. Aquí tengo un sulfuro, aquí tengo otro sulfuro, entonces voy a calentar. Entonces hay una oxidación. ¿Quién se oxida acá en esta ecuación? A ver, dígame, ¿quién se oxida? El zinc se oxida. ¿Cuánto tiene el zinc acá y cuánto tiene acá? A ver, ¿qué dicen? Más 2. Ya tiene más 2. ¿Y aquí? También. Ya se oxida el zinc en esta ecuación. No. No, porque este es el oxidante. ¿Quién se oxida entonces? El azufre. Muy bien. ¿Cuánto? Menos 2. Más 4. Está bien. ¿Y aquí? ¿Quién se oxida y quién se reduce acá? El azufre. Muy bien. Ya, está bien, estamos bien entonces en óxido reducción, está bien. La hidrometalurgia, hidro, esta sílaba el sentido común que me dice que se incluye qué cosa. Agua. Agua. Agua, ¿no es cierto? Agua. En medio líquido se aprovecha el hecho de que algunos metales son más electropositivos que otros, más reductores para separar sus componentes. De todas formas, el método anterior es menos frecuente. La reducción electrolítica es aplicable a metales muy electropositivos, ¿no es cierto? Como vean ustedes, esto es muy importante, esta reducción. No es la reducción como el estaño, como el plomo, ¿se acuerdan? Que era calentamiento y una sola reacción me mostraba. Esta es reducción, pero con el paso de la electricidad en celdas electrolíticas, una tecnología muy diferente, pero es reducción. Por eso miren ustedes y recuerden, es aplicable a metales muy electropositivos. ¿Cuáles? Como por ejemplo sodio, magnesio y aluminio. Entonces, estos elementos se obtienen por reducción también, pero reducción electrolítica. En cambio, el estaño, el plomo, y otros más, y otros, muchos otros, ¿ya? Se obtienen por reducción, pero por calentamiento en hornos. ¿Ya? Y el hierro también, que vamos a ver luego, en otro tipo de hornos, el hierro, que lo vamos a ver, es reducción, todos estos metales. Y también estos, pero estos tres, no pierdan de vista que por reducción electrolítica, en celdas electrolíticas. El proceso por lo general se lleva a cabo con óxido o con un haluro o un cloruro, quiere decir, o un aluminio más halógeno, quiere decir. Hay que fundirlo. Por ejemplo, en el caso de la sal común, si yo quiero separar el sodio de la sal común, entonces aquí, ¿qué va a hacer? Va a ser, ¿cuál de las dos? ¿Esta o esta? Si es cloruro de sodio, que yo quiero separar, el sodio quiero separar de la sal común. ¿Cuál de las dos reacciones? Vamos, La segunda. muy bien. ¿Qué hay que hacer con la sal común? Hay que fundirla. Fíjense, ahí no, ya hay un proceso crítico ya. Fundirla hasta que la sal común está en estado líquido
estando como estado líquido, recién se lleva a la celda eléctrica, ¿cierto? O la celda electrolítica. Es un proceso crítico, complejo. Entonces, es toda una tecnología que se utiliza para separar los metales, pero muy electropositivos. Como por ejemplo, aquí están estos tres. Hay que tomar muy en cuenta eso. La electrólisis se puede diferenciar de acuerdo a si comprenden electrólisis de sal fundida o de una solución acuosa. Ejemplo, el cobre metálico obtenido por tostación del sulfuro tiene impurezas como hierro, zinc, oro, plata. El ánodo es plancha de metal impuro y el cátodo es plancha de metal refinado. Al circular la corriente, los átomos del ánodo pasan al cátodo. Es muy interesante el tema de la electrólisis. Ustedes lo van a ver cuando lleven electroquímica, ¿no es cierto? Electroquímica, ahí van a ver cómo se hacen recubrimientos, separaciones, precipitaciones de metales, pero por estos métodos electrolíticos. Es toda una temática interesante. El hierro y el zinc, al igual que los otros metales más reactivos, se oxidan en el ánodo. O sea, ya es parte del proceso en sí. Ven ustedes acá, el cobre llega a obtener una pureza del 99%. Es una tecnología para purificar, para enriquecer al final los metales. Muy interesante. A ver qué más tenemos por acá. Eso es proceso más específico de esto de acá. Vamos a hablar del hierro. Vamos a hablar de la metalurgia del hierro. Ya que tengo otro documento para ver los altos hornos. Miren ustedes en la naturaleza el hierro cómo se encuentra. Como sulfuros, como carbonatos, como óxido, de diferentes formas. Pero voy a cerrar este documento y voy a ir a otro que está un poco más claro. Un poco más claro. Y me vengo para acá. Por aquí. ¿Dónde está metalurgia? Metalurgia. Aquí voy a esta de acá, creo que es. A ver. A ver. Creo que estamos por aquí. ¿Esto qué es? Son aspectos que ya hemos visto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la mena? ¿Cierto? Aquí están un poco las definiciones. Lo van a encontrar aquí. A estos métodos también ya los hemos visto. La flotación. Es otro equipo. El principio es el mismo, pero la forma es diferente. El aire ingresa por aquí, ¿no? Vean ustedes, hay un agitador al fondo. Pero el objetivo es el mismo. Entonces, vamos a pasar acá. Metalurgia del cobre. Me interesa ver metalurgia del hierro. Del hierro. Porque es el metal más utilizado en todo el mundo. El hierro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto ya hemos visto. Aquí está el tema de los altos hornos. El tema de los altos hornos. El hierro es el metal más utilizado en la corteza terrestre, siendo su principal aleación el acero. Entonces, si uno habla de acero, siempre el acero es hierro más algún metal o algunos otros metales. ¿Cómo se lo recupera el hierro de sus menas? O sea, de la mina se extrae el mineral, ¿no es cierto? Se hemos dicho. De la mina se extrae el mineral de hierro. Ese mineral de hierro está acompañado por otra sustancia, que se llama mena. Entonces, por reducción se obtiene con carbono en un alto horno de hierro. Son estructuras de 50, 60, 100 metros de alto, ahorita lo vamos a ver, donde es la forma de obtener el hierro. Entonces, ¿cómo existe el hierro en la naturaleza como óxido? Aquí está, diferentes tipos de óxido. Como carbonato, aquí está carbonato ferroso. O como sulfuros, la pirita de hierro, la pirrotita.
diferentes compuestos químicos. Entonces, así existe el hierro. Y de ahí hay que obtenerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer para obtener el hierro de acá? A ver, díganme. Porque aquí está con hierro 3, con hierro mezcla acá y diferentes estados. En su forma oxidada está como hierro 3. Yo quiero tener hierro solito, hierro elemental, digo. ¿Qué debo hacer? ¿Oxidarlo o reducirlo? Oxidarlo. Sí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Lo dice tu compañera? De estos minerales yo voy a obtener hierro solito, elemental. Pero ¿qué debo hacer? Debo oxidarlo para obtener acá a la derecha, lado del producto. Debo oxidarlo para obtener hierro solito elemental. Vamos rapidito. Reducirlo. Tengo que reducirlo. Tengo que llegar de 3 a 0, ¿cierto? Tengo que reducirlo. Cuidado con confundirse. Entonces voy a volver a una diapositiva anterior. ¿Cómo ocurre estos procesos de reducción de hierro en altos hornos? Vamos a ver los altos hornos. Cómo funciona. Ahí está una estructura de un alto horno. Son estructuras grandes, de 60, 70, 80 metros de alto. Un poco más grande, un poco más chico, dependiendo, ¿cierto? Miren ustedes las partes. El fuego se genera acá. Temperaturas elevadas. ¿Qué temperatura? 1600 grados Celsius en la parte más baja. 1000 grados Celsius, 600, 250. Por aquí se carga el mineral. La piedra caliza, miren ustedes, el mineral más la piedra caliza y el coque. El coque es un tipo de carbón que va a reducir al hierro. Lo va a reducir. Por aquí salen las sustancias gaseosas que se van a la atmósfera, como una chimenea. Aquí, tobera, dice, para suministro de aire caliente, para que haya fuego. Seguramente este horno está funcionando con gas, ¿no es cierto? Pero puede funcionar con leña, con carbón, con gas o con algún otro combustible. Sí, pero históricamente, desde hace 100 años o más, se viene utilizando los altos hornos, ¿ya?, para producir hierro. Entonces han funcionado con madera, con leña acá, ¿no? Y han devastado los bosques, han tenido que derribar los árboles. Por eso ahora ya se ha prohibido hacer eso. Pero se sigue nomás utilizando en algunos casos. De todas formas, en todo el mundo así se empezó a producir el hierro. Ahora hay otras tecnologías, pero todavía se sigue utilizando de acá. Pero tal vez ya no con carbón, ¿no?, sino con gas. Escoria es el residuo, escoria, como una espuma que hay acá. Ven ustedes hierro fundido ya. Y el hierro sale por acá, por la parte baja. Todo un proceso físico y proceso químico hay aquí adentro, que vamos a ver a continuación. Mira, quiere decir que a estas temperaturas ocurren estas reacciones. A 900 grados estas reacciones. Entre 800, 900, a 1200 estas otras. A 1400 estas otras reacciones. ¿Dónde ocurren esas reacciones? Aquí dentro del alto horno. Ahí dentro. Entonces, quedémonos con la siguiente imagen en la memoria. Que lo más caliente está abajo. Y lo más frío está arriba. Ya voy a pasar. ¿Qué ocurre aquí en esta sección? ¿Qué reacciones químicas? ¿Qué reacciones químicas acá? Acá otras reacciones químicas. Y aquí también. Entonces, estas son las reacciones químicas. Mire, aquí en esta etapa es donde se obtiene el hierro solito, hierro puro. ¿Lo ven? Acá está. ¿De dónde se obtiene? De sus minerales, por supuesto. Aquí están los minerales. Entonces aquí está hierro solito. Vuelvo al horno, al alto horno. Aquí está, salida del hierro fundido. Por aquí va a salir. Entonces, ¿en qué reacciones estoy? En este que acabo de mostrar.
Entonces, ¿dónde ocurre la reducción? A ver, díganme, ¿en cuál de las 4 etapas? Formación de agentes reductores, reducción, formación de escoria, formación de impureza. Estas dos últimas son de impurezas y escoria, pero que están presentes. Esta es la etapa principal, esta es, porque aquí se obtiene el hierro solito, que es el que nos interesa, que lo estamos buscando. Para que esto ocurra, para que ocurra la reducción, tiene que haber sustancias reductoras, porque ustedes lo dijeron hace rato, se obtiene por reducción. Claro, así es. De aquí, para llegar aquí, tengo que reducirlo. ¿Quién está reduciendo? Esta sustancia reductora, el monóxido de carbono. Para que este hierro pase a hierro solito, es por reducción. ¿Y quién lo está reduciendo? El hidrógeno, que es reductor. Entonces, ¿dónde se han formado este monóxido de carbono y este hidrógeno? ¿Dónde se han formado? En la primera etapa. A esa temperatura se han formado. Entonces, esta etapa no va a ocurrir si no hay esta sustancia reductora que se han formado acá. Entonces, por eso dice acá, como título, formación de los agentes reductores gaseosos, monóxido y el hidrógeno. Vean ustedes a qué temperatura se forma el coque, el carbón, con vapor de agua prácticamente, vean ustedes. Se forma el monóxido y el hidrógeno. El carbono, ahí se forma dióxido también. Con el dióxido reacciona y se forma más monóxido. El carbono con el oxígeno se forma más monóxido. Todas estas reacciones ocurren dentro del alto horno. Entonces ya las sustancias reductoras son estas de acá. Hidrógeno y monóxido. Entonces ese hidrógeno y ese monóxido aquí ya reaccionan, ya reducen al hierro. Porque se ha cargado el hierro por la parte superior. Fíjense, aquí está el mineral. Ahí va el hierro. ¿Para qué la piedra caliza? ¿Se acuerdan que el otro día hablamos que había cuando definimos el carbonato de calcio o piedra caliza? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué función cumplía? También, entre otras. A ver, ¿alguien se acuerda? En este caso cumple esa función importante. Es una palabra. ¿Alguien se acuerda? Para disminuir el punto de fusión. Si ese mineral funde a 1200, ya, yo le agrego piedra caliza para que funda a 1000. Entonces disminuye el punto de fusión. Para eso es la piedra caliza. ¿Qué nombre recibe esa sustancia que disminuye el punto de fusión o temperatura de fusión? Lo tienen anotado ustedes. Entonces la piedra caliza en los altos hornos, ¿para qué se utiliza? Para disminuir el punto de fusión. Lo tienen anotado, lo pueden mirar. Entonces, ahí está. Esta es la etapa donde ocurre la reducción del metal. Y ese metal sale por la parte inferior. Sale por la parte inferior. Por aquí tiene un nombre que se llama arrabio. Arrabio. Esta es la salida del arrabio. Y estas etapas son impurezas, formación de impurezas, ¿no? Pues hay muchas impurezas en hierro. Y algunas impurezas están en el hierro. O sea, el hierro que sale por ahí, por la parte inferior, está todavía con presencia de otra sustancia. Tiene todavía. Y esto se queda ahí como espuma, como escoria, que llama esto de acá. En el alto horno se queda en el fondo. Y el hierro que sale por aquí, este hierro es un hierro que tiene todavía cierta impureza mezclada en su composición, como esta sustancia, por ejemplo. Muy bien. Ahí está el resultado. El hierro obtenido es impuro, se denomina arrabio. Fíjense, es impuro, se denomina arrabio. Contiene aproximadamente el 95% de hierro y otras impurezas, carbono y otras impurezas. ¿Cuál es ese hierro que tiene estas impurezas? Que se llama arrabio. Es el hierro que sale por aquí. ¿Y cuál es ese hierro que está en la ecuación? Es este hierro, de ese hierro estamos hablando. ¿Cierto? Se vuelve a fundir, dice. Se pasa a molde y se enfría. Ahí convirtiéndose en hierro polado, ya se llama hierro polado.
Muy bien, entonces ya saben cómo funciona un alto horno, eso es lo que me interesa, que tengan una idea, ¿ya? Esto ya es siderurgia, ya es producción de acero, no vamos a entrar a eso nosotros, no vamos a entrar. Me interesa a mí que sepan cómo, que tengan una idea de los altos hornos y ya tienen una idea de los altos hornos. Y tienen las ecuaciones, ya saben cuál es la etapa más importante. Entonces, saben cómo se define un alto horno, saben que ahí en el mineral está el hierro, saben que la piedra caliza es para disminuir el punto de fusión y este coque es el que reduce, ¿cierto?, al hierro. El que reduce al hierro, y saben de que el hierro se encuentra en este tipo de minerales, como óxido, como carbonato y como sulfuro. Muy bien, voy a salir de acá, voy a ir a otro documento. Tenemos la metalurgia del cobre, pero no voy a hablar de metalurgia del cobre, porque no nos va a dar el tiempo. ¿Ya? No nos va a dar el tiempo. Así que vamos a pasar. Hay metalurgia del aluminio, del cobre, de todos los metales. Entonces, a mí me interesa que tengan una idea ustedes, una idea de lo que es la metalurgia y, bueno, por lo menos del hierro, que es el metal más utilizado, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Vamos a ver ahora metalurgia 3. Metalurgia 3. No me gusta esta forma de apertura. Voy a volver. Vamos a hacer esto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí, aquí me vengo para acá primero. Ahora. Creo que esto es lo que vimos, ¿no? ¿No? Un ratito, a ver, un ratito. Un ratito. Sí, vamos a seguir buscando. ¿Cuál es? Ya, está de acá. Vamos a hablar sobre los metales con más especificidad. Los metales son materiales metálicos, son aquellos que están compuestos básicamente por uno o más metales. Entonces se dice material metálico. Es decir, que tiene un metal o más metales. También pueden contener otros materiales como carbono. Los materiales metálicos, cuyo componente principal es el hierro, se llaman materiales férricos. El hierro y el acero. El acero tiene hierro, es un material férrico. Hierro puro, miren ustedes, y acero. Entonces, el acero es el hierro más otros metales. Hay diferentes tipos de acero. Eso vamos a ver luego un poquito más allá. Los materiales metálicos obtenidos a partir de otros metales son llamados materiales no férricos. Los no férricos, zinc, cobre, las latas de refresco, una lata de cerveza, un envase, una lata de soda, son no férricos. Eso es aluminio, ¿cierto? Eso es un no férrico. Aquí son definiciones del metal, ¿no?, que tienen brillo, conductores de la corriente eléctrica. Maleable, ¿qué quiere decir maleable? Que se lo puede trabajar fácilmente. Se puede doblar, darle forma. Y dúctiles, ¿qué quiere decir dúctiles? Que forma hilos, alambres, quiere decir dúctil, ¿no? Son conductores, tienen punto de fusión, caso del mercurio, un metal líquido. El oro, por ejemplo, puede estar así o puede estar como pepitas de oro, ¿no es cierto? La plata de diferentes formas, y hay un cobre trabajado, ya cañería de cobre. Y vean las aleaciones que se pueden formar. Latón, estos envases así, y las aleaciones.
Una aleación es un material metálico que se obtiene al mezclar, fundir y dejar que solidifique. Una mezcla de un metal con otros materiales, casi siempre otros metales. Aleaciones, estamos hablando de aleaciones. El producto resultante tiene características metálicas y alguna propiedad que no tenía cuando estaba solo. El latón, por ejemplo, es una mezcla de cobre y zinc y resulta más duro y con resistencia eléctrica. Un poco de tema de nomenclatura, acá que más le interesa a los ingenieros mecánicos y en otros casos. Aquí, esto también ya hemos visto, esta parte, definiciones de procesos, ¿no? Obtención de metales. Y aquí ya vienen los productos en sí, ¿no? Los productos que se utilizan. Miren ustedes, esto es importante, hierro dulce, ¿qué se llama hierro dulce? Es el hierro que tiene una pureza así. El hierro puro se lo llama hierro dulce. Así como tal, tiene pocas aplicaciones industriales, porque no se lo puede trabajar muy bien cuando está muy puro el hierro. Entonces el hierro tiene pocas aplicaciones industriales y resulta muy difícil de obtener. Cuando se hacen trabajos así con hierro puro, se llama hierro forjado. O sea, es trabajoso, complicado, pero hay piezas, hay cosas, equipos que son en ciertas partes, como este electroimán, un transformador, algunos motores eléctricos, en sus partes internas tiene hierro puro, algunas piezas. Entonces, son quebradizos, ¿cierto? También se llama hierro forjado porque es muy dúctil, es maleable. Se emplea en trabajos de forja. Quiere decir, ese hierro se lo puede trabajar. Y para construir electroimanes y transformadores eléctricos. Trabajos con hierro de ese tipo. Miren ustedes. Aquí hablando de aleaciones. Los aceros, ¿qué son los aceros? Aleaciones de hierro y de carbono. El más común, digo. El más común. Una impureza del carbón entre 0.03 a 1.76%. Y con presencia de otros metales. Presencia de otros metales. A ver, seguimos entonces. Al hierro puro o de alta pureza se le puede agregar manganeso, níquel, titanio y otros metales, ¿no? Esa es parte ya de la producción de acero. Y se dice acero al níquel, acero al vanadio, acero al tantalio. Diferentes tipos de acero. Según las propiedades del tipo de acero que se desee lograr, se aplican en muchos campos industriales. Hay dos tipos de acero. Los comunes, los aceros comunes, hechos solo con hierro y carbono, son fáciles de soldar y poco resistentes a la corrosión. Fíjense, los clavos, los tornillos, todas esas cosas sencillas que conocemos son acero, pero son aceros de baja calidad. Y muchas herramientas son acero, ¿cierto? Quiere decir que eso es hierro más algún otro metal, eso significa, ¿no? Tiene carbón también, como impureza. Los aceros aleados, estos son los comunes, ahora los aleados vienen de aleación, hechos con hierro, carbono y otros metales muy resistentes, aquí vean, muy resistentes a la corrosión, al desgaste y a las altas temperaturas. Se emplean para fabricar instrumentos y piezas especiales.
O sea, piezas como que resistan esfuerzos mecánicos, por ejemplo, o algunas toberas que resistan temperaturas elevadas, ¿no? En motores especiales, motores de naves, de aviones, naves espaciales, resisten temperaturas muy elevadas. Entonces son aceros especiales, diferentes a los comunes. Las fundiciones, otro término, miren ustedes. Hemos hablado de aleaciones, ahora de fundiciones. Las fundiciones son aleaciones también de hierro y carbono, pero en diferentes concentraciones. Al tener más carbono resisten mejor la corrosión y los cambios de temperatura. Son fáciles de moldear y se emplean en la fabricación de piezas de gran tamaño. Las fundiciones se clasifican acá en fundiciones ordinarias y fundiciones aleadas. Las ordinarias, hechas solo con hierro y carbono, dice, y alguna pequeña parte de otro material. No se puede trabajar en la forja, o sea, como en el caso del hierro, quiere decir. Fundiciones aleadas son hechas con hierro, carbono y otros elementos con los cuales mejora sus propiedades. Son aleaciones, son mezclas con otros metales. ¿Esto qué es, por ejemplo? A ver, dígame rapidito. Estos son fundiciones, miren. ¿Pero qué es esto? ¿Lo han visto alguna vez este equipito? Es una fuente de agua, ¿no? Que está en las plazas, en algún lugar. ¿Esto qué es? Es una herramienta de trabajo, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? Esto está fácil de identificar. Entrada y salida. Es una bomba de agua, ¿no? En las partes internas, la parte más pesada es una fundición. ¿Ya? Muy bien. Hablando de materiales no férricos, miren ustedes, son más caros y difíciles. Ya vamos a hablar de otro, ya hablaremos del aluminio, hablaremos del estaño, fíjense, no férrico. Son más caros y difíciles de obtener que los férricos. Sin embargo, presentan algunas propiedades que los hacen necesarios. Son más difíciles de oxidar, conducen mejor la corriente eléctrica y el calor. Funden a temperaturas más bajas, son más fáciles de mecanizar. Quiere decir que son más fáciles de trabajar. Y estos no férricos se clasifican en metales pesados, metales ligeros y ultraligeros. Los metales pesados, su densidad es igual o mayor a 5 kilogramos por decímetro cúbico. Dentro de los metales pesados está, por ejemplo, el cobre, el plomo, el zinc, el estaño, el níquel, el mercurio, el wolframio, etc. Los ligeros, un poco más livianos, quiere decir. Y estos ultraligeros son los muy livianos, quiere decir. ¿Cierto? Ejemplos de ligeros, el aluminio y el titanio. Y los ultraligeros, el magnesio, por ejemplo, ¿cierto? El magnesio también está acá, creo que acá está el zinc, que lo vamos a ver luego. Entonces, metales pesados, aquí vemos mercurio, wolframio y otros más. Los ligeros, aluminio y titanio. Los ultraligeros, ¿no? El magnesio. Ahí lo tenemos. El cobre es un metal, bueno, su característica, el cobre, su particularidad. ¿De dónde se obtiene el cobre? Se obtiene de minerales como la cuprita, la calcopirita y la malaquita. Son minerales que tienen cobre y de ahí el cobre se lo obtiene. Estos minerales se traen de los yacimientos de los minerales, ¿cierto? En diferentes lugares de las minas. Se ha usado cobre desde la antigüedad para hacer armas, adornos, monedas, etc. Hoy se usa en conductores eléctricos alambiques, o sea, destiladores, quiere decir, ¿no? Y conducciones de agua y gas cañería, así como otros usos en su construcción. Sus aleaciones principales son, o sea, las aleaciones de cobre, los bronces y los latones. Los bronces, ¿qué son? Son aleaciones de cobre y estaño, tanto más duras como más, mientras más estaño tienen, son más duras, quiere decir. Los latones, aleaciones de cobre y zinc usadas para hacer canalizaciones, tornillos, válvulas de esas piecitas que uno ve. Hace rato se las mostré también, válvulas pequeñas, un poco más grandes.
Y aquí están los minerales, miren ustedes. Este es el mineral de cobre, cuprita, calcopirita y la malaquita. La malaquita es ligeramente verde. Entonces, de aquí se obtiene el cobre, estando como mineral, ¿no? Ya tengo ya una cañería que está envuelta acá, cañería de cobre. ¿Esto qué es? Vamos, rapidito, ¿qué es esto? ¿Mm? Una campana. Una campana, entonces había sido de bronce la campana, para que tenga esa consistencia, ese sonido, esa tenacidad, etcétera, etcétera. Y estas herramientas, ¿no? Como válvulas de paso, llaves, son latones, miren ustedes. El aluminio es un metal de color plateado claro, muy resistente a la oxidación, ligero, buen conductor del calor y la electricidad y fácil de mecanizar. Se obtiene de la bauxita. El aluminio es el óxido de aluminio en la bauxita. Se emplea en aleaciones ligeras, tan resistentes como el acero y mucho menos pesadas. Con ellas se fabrican productos muy variados, desde lata de refresco, como decíamos hace rato, ¿no es cierto? Los envases, lata de refresco, de soda, de cerveza y otros. Con ellas se fabrican productos muy variados, desde lata de refresco como fuselaje de aviones, fíjense, desde lata de refresco hasta los aviones mismos, los fuselajes. Los marcos de ventana, que todos conocen, son marcos de ventana comunes, ¿no? Y otras piezas importantes, más maquinaria, etcétera. Los motores de los vehículos vienen de aluminio ahora, gran parte. Antes venían pesados los motores, súper pesados. Ahora son mucho más livianos. ¿Por qué? Porque son de aluminio. La bauxita, este es el óxido, entonces, de aluminio. De ahí se obtiene el aluminio. Miren ustedes los productos diversos que se puede obtener, aleaciones de aluminio. Desde los utensilios de cocina, ¿no es cierto?, hasta fuselaje de aviones o cubiertas de vehículos. Esos vehículos, si ustedes conocen esos vehículos marca Land Rover, alemanes o ingleses, ¿no es cierto?, no se corroen esos vehículos, no se oxidan como otros. Se mantienen en el tiempo. ¿Por qué? Porque son de aluminio. Igual que el fuselaje de un avión no se corroe por esa particularidad. Hablando del estaño, miren ustedes, el estaño es un metal de aspecto blanco brillante, muy resistente al aire, fácil de fundir y de trabajar. Es muy maleable, mecanizable, se lo puede doblar, eso quiere decir maleable. En frío y en caliente se torna quebradizo, miren ustedes. Se obtiene de la casiterita. La casiterita es el dióxido de estaño. Ya hemos visto ya cuando veíamos la reducción nosotros del estaño. El dióxido de estaño es la casiterita, es el mineral más frecuente, más popular de este elemento, el estaño. Y de ahí se lo obtiene. Se emplea aleado, ¿cierto?, con plomo o con plata para soldadura blanca. Esta es una soldadura, miren, aquí está envuelto el alambrecito para soldar. Para soldadura blanda. También para recubrir el hierro obteniendo hojalata, o para recubrir el cobre. Pues al no ser tóxico puede usarse en instrumentos de alimentación. 8 de la mañana, un ratito más vamos a pasar. Aquí tengo la casiterita, esto está en los yacimientos, ¿no?, en los campos, en las minas. Y de ahí se obtiene entonces por reducción el estaño. Y aquí están los diferentes productos y aleaciones que tiene este importante elemento. El zinc es un metal blando de color blanco azulado, resistente a la intemperie. Se obtiene de la blenda. La blenda es el sulfuro de zinc. Se emplea en la fabricación de recipientes, canalones y planchas para cubiertas. También para recubrir planchas de hierro por dos procedimientos. Miren ustedes, zincado y galvanizado. ¿Han escuchado hablar de acero galvanizado ustedes? ¿No? Entonces veamos, ¿qué es el zincado? Introduciendo las piezas, o sea, es un procedimiento para recubrir planchas de hierro, por ejemplo. Yo tengo zinc en estado líquido, fundido a temperatura elevada, y ahí voy a colocar una pieza, una plancha de hierro o algún material, un baño, en otras palabras. Aquí está.
introduciendo las piezas de zinc, las piezas de hierro en un baño de zinc fundido. Tengo zinc fundido y voy a introducir una pieza, en este caso de hierro, y sale recubierta. ¿Por qué? Porque ha sido sometido a ese proceso. Entonces, eso se llama zincado, ¿cierto? Así directamente. Es toda una tecnología impresionante el zincado. Miren los equipamientos que no se ve, pero nos dicen que es nave de zincado, se llama eso. Ahora, cuando se llama galvanizado cuando se recurren las piezas, pero por electrólisis ya. Aquí no hay corriente eléctrica, entonces zincado. Con presencia de corriente eléctrica es un proceso diferente. También queda recubierta con zinc la pieza, pero se hace circular de corriente eléctrica. Esto es mejor. Entonces, a eso se llama acero galvanizado a veces. ¿Por qué? Porque no se oxida, no se corroe. Igual acá también, en los dos casos. O sea, no se va a destruir con el tiempo esa pieza, eso quiere decir. Chapa de hierro galvanizado. Entonces, es un tipo de acero, se puede decir, pero al final no es acero, es hierro galvanizado que resiste mucho. Ese hierro recubierto con zinc. Ahí está. Aquí ya son definiciones, ya cómo operar, para nosotros no de importancia. Así que vamos a dejar por aquí nomás cómo trabajar, cómo doblar. Esto le interesa a los ingenieros mecánicos, a nosotros no. Nosotros no. Bueno, nada más entonces en lo que respecta a metalurgia. Voy a revisar para la siguiente clase, de repente queda algo. Si no, vamos a entrar ya al otro grupo del boro, aluminio, galio, talio, indio. Vamos a ver la siguiente clase, a ver qué ocurre. Con ustedes tengo ya fecha fijada de examen, ¿no es cierto? Voy a parar la grabación para hablar de este tema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy tarde ingresan algunos estudiantes, recién están entrando.